Bienvenido, bienvenida meditante a este pequeño espacio en YouTube donde personas especiales como tú, donde introvertidos de mentalidad profunda donde personas especiales como tú que piensan mucho más profundamente de lo acostumbrado por las demás personas pueden abrirse campo a diferentes temas de crecimiento personal, profundo, espiritual, a lo esperado de casi la mayoría de los canales hispanos, en donde la mayoría del tiempo es chistes, diferente a lo esperado de un canal hispano. Este es un espacio para el crecimiento personal, para el desenvolvimiento emocional, para la meditación, donde procuro hacer un monólogo acerca de un tema en específico. Recuerda suscribirte al canal para apoyarnos y de darle like para que el algoritmo de YouTube nos pueda poner en una posición sustancial que nos permita poder llegar a más. Tampoco te olvides de darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que postemos videos y estar al tanto de el contenido del canal. El tema que he estado ponderando la semana es acerca de la comparación. Eso es algo que es inevitable, a veces ponernos en modo de autoperspectiva de dónde estamos en nuestra vida actualmente, hacia dónde vamos, hacia dónde queríamos ir y ya no podemos. Porque la vida es un constante fluir, no es una línea recta, es más bien la superficie del océano que está constantemente fluyendo, tiene sus altas y sus bajas. A veces el agua está calmada y a veces estamos en el medio de una tormenta. A veces tenemos un rumbo fijado y muchas veces estamos a la deriva. Y muchas veces tenemos un plan hacia dónde queremos dirigirnos, y los vientos de la vida, como seres humanos al fin, a veces tendemos a compararnos con otras personas, y eso es absolutamente tóxico, digo súper tóxico, porque descarrilamos y nos concentramos demasiado en lo que queríamos ser y no pudimos, o en lo que fulano o fulana tiene y no tenemos. Entonces, en ese bote que nos hallamos en el momento, la deriva, no hay absolutamente nadie en el timón guiando el bote. En la popa del barco, mirando con binoculares, más pendiente hacia el bonito atardecer al que se dirigen la mayoría, no prestando atención al huracán que nosotros nos estamos dirigiendo. ¿A ti te ha pasado? A mí también me ha pasado. Finalmente sales del bachillerato, aplicas a una universidad, empiezas tus estudios, tu novia te dice: estoy embarazada, tienes que dejar la escuela porque tienes que conseguir un empleo para poder financieramente hacerte responsable, si eres responsable obviamente estando en la universidad de serlo, y te quieres hacer responsable financieramente de esa criatura que viene. Deja la escuela, consigues un trabajo que ni siquiera te gusta, pero que por lo menos te ayuda, puedes conseguir suficiente dinero para poder alquilar un apartamento donde estar con tu pareja y la criatura. Te pasan los años y ya llevas 10 años trabajando en esa empresa donde has crecido un poco, pero que realmente no te llena. Un día te llaman por el celular tu actual pareja, que ya se convirtió en tu esposa, diciéndote que necesitan comida y pan y ciertas cosas para la casa. Vas al supermercado y te encuentras a Luis, que era compañero tuyo de escuela, a ver si tuvo tiempo para poder organizarse, se graduó, tiene su propia empresa, gana muchísimo más que tú, tiene varios empleados, hablan un poco, comparten acerca de sus vidas, se despiden, y tú vas en el camino absolutamente desanimado, preguntándote: ¿dónde estoy? Tú amas a tu esposa, amas a tus hijos, pero no amas tu vida, no te sientes pleno con el lugar donde estás hoy, porque ya tú tenías en tu mente una idea de hacia dónde tú pensabas proyectarte, tenías un plan,
cosas de la vida por una simple decisión de convertirte en un padre, que no es el fin del mundo, pero que requiere un nivel de tiempo, un nivel de espacio, de responsabilidad, que no te permite concentrarte en otras cosas, que también requerirían de tiempo, pero te permitirían estar fortalecido financiera, emocionalmente, para poder establecer una familia. Y vas comparándote con Luis, el del supermercado. Luis, el del supermercado, fue un poco más cuidadoso, dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzo a desarrollarse primero antes de entablar una familia, y logró lo que tú querías lograr. No estoy diciendo con esto de que ser un padre es una pérdida de tiempo. En esta era digital, esta era de rapidez, compararnos con Luis, estamos en la popa del barco de nuestra vida, observando a la distancia hacia dónde se dirige Luis, ese hermoso atardecer en su yate, en su velero, alcanzando las metas que ahora solamente puedes soñar. Cuando nos comparamos, nos desconcentramos de las soluciones. Concentrarse en el problema es como si tuviéramos una parte de la foto de nuestra vida prácticamente acá. Y solamente vemos ese cuadro, ese pequeño cuadro de la imagen completa, porque nos concentramos solamente en el problema, no en las soluciones. Y empezamos a mirar hacia el lado, mientras tenemos esto acá, así, hacia el lado, comparándonos. Todos conocemos bien lo fácil que es distraerse, lo difícil que es concentrarse. Especialmente si aquello en lo que tratamos de concentrarnos es para nuestro propio beneficio. Mientras que para concentrarte en sea el beneficio ajeno o cualquier cosa que no tenga que ver contigo es extraordinariamente fácil. Ahí uno se pasa de excelso. Ahora bien, si es para concentrarnos en lo negativo de nosotros mismos, se nos hace extraordinariamente fácil. Es como una especie de situación predestinada a ser autodestructiva. Es una cuestión más bien de entrenarse, de uno entrenar la mente a enfocarse más en las soluciones que en el problema, en los problemas. Pero muchas veces también el problema trae consigo una enseñanza, producto de que cuando uno pierde, ganando no se aprende absolutamente nada. Perder lo que hace es que te enseña, y si mantienes la cordura, pues simplemente te enfocas y te impulsa a hacerte más fuerte. Entonces, al compararnos, nos preocupamos demasiado en las habilidades, en las hazañas, en los logros ajenos y en las pocas cosas que hemos logrado nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que hacer es emocionarnos, porque al no alcanzar esas cosas, lo que tenemos realmente es espacio para lograrlas. La primera pregunta natural sería: ¿cómo yo puedo alcanzar eso que yo quería alcanzar en ese entonces? Ese viene siendo el problema principal, ese viene siendo el contrincante. Y al transcurrir del tiempo, más preguntas van surgiendo, a las cuales le vamos encontrando respuesta, y nos damos cuenta de que al principio, cuando no sabíamos qué hacer, éramos de una forma, éramos de una manera, éramos más débiles. Entonces, cuando empezamos y nos concentramos más bien en la solución y no en el problema, nos dejamos de comparar con los demás, empezamos a descubrir que vamos a ir cambiando, vamos cambiando y nos vamos haciendo más sabios, nos vamos haciendo más fuertes, nuestro nivel de sabiduría aumenta. Entonces nos damos cuenta de algo interesante, de que realmente no es solamente alcanzar lo que queremos lograr, sino llegar a ver en quiénes nos convertimos, en quiénes nos transformamos. Evita compararte. Inmediatamente sientas esa necesidad de comparación, bloquéala, busca la solución o las soluciones. Si el problema está ahí, tienes que decirte a ti mismo de que si te concentras en el problema, no vas a lograr nada, el problema va a seguir ahí. Entrenar nuestra mente a buscar la solución e intentarlo.
En fin, este ha sido el tema de la semana. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. No olviden suscribirse, de darle like y de cliquear la campanita para poder recibir notificaciones cada semana cuando postemos videos. Y esto ha sido todo. Bendiciones, mis meditantes. Hasta la próxima. Thank you.